dejarnos entrar hasta sus hogares a través de estos medios de comunicación. Bendecimos los medios de comunicación. Gracias por estas redes sociales que nos permiten llegar hasta sus hogares para llevar la bendita y poderosa palabra de Dios. Gracias a todos ustedes que nos ven en sus hogares, porque es una bendición entrar hasta su hogar con el permiso de todos ustedes, pero tengan la seguridad que van a ser bendecidos. Inviten a su familia, inviten a sus vecinos a escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios. Dios les bendiga. Bien, les voy a invitar a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Y voy a leer el verso 1, ustedes el verso 2, y nos vamos a unir en el verso 7. Hoy nos vamos a ubicar, nos vamos a centrar en el versículo 7, que es el que va dirigido al tema que voy a compartir ahora. ¿Amén? Así es que los voy a invitar a que nos pongamos de pie por respeto a la palabra del Señor, y con mucha fe y en voz fuerte leamos estos pasajes. Amén. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Ustedes? Con ganas, con fe. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Todos, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Gracias, Dios mío, por tu bendita y poderosa palabra. Muchísimas gracias. Te bendecimos, te damos todo el honor y toda la gloria en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer esa declaración de fe al Espíritu Santo. Pon tu mano en tu corazón y háblale de lo más profundo de tu corazón y dile: hermoso Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Cámbiala, transfórmala, úsala conforme a tu voluntad. Revélame tu palabra, grábala en mi mente y en mi corazón. Ayúdame a vivirla para poder compartirla. Sáname, restáurame, libérame y lléname de tu amor. Te ruego que tu poder y tu gloria se manifiesten en esta iglesia, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Pueden tomar sus lugares. El tema de esta tarde lo he titulado el rol del esposo dentro del matrimonio. Es algo que vimos aquí en este pasaje que leímos acerca de los deberes conyugales, y la palabra conyugal se refiere al matrimonio, y hoy nos vamos a enfocar en el versículo 7 porque vamos a ver el rol del esposo dentro del matrimonio. Así es de que así he titulado este mensaje. ¿Qué es un rol? Bueno, un rol es el papel, la función, la responsabilidad que tiene el esposo dentro del matrimonio. Ese es el rol, ese es el papel, o sea, lo que él debe desempeñar, lo que él debe de hacer, la función que tiene como esposo dentro del matrimonio y dentro de la familia, la responsabilidad que él debe de tener, que él debe de asumir, que él debe de tomar. Amén. Entonces, es importante, por eso quise que los varones estuvieran atentos y se pasaran acá los de Ministerio de Vialidad, porque es importante.
Y vamos a centrarnos, dijimos, en este versículo 7. Dice el versículo 7: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vemos que aquí el versículo 7 nos menciona algunos roles, pero estos roles que están mencionando aquí implican otros roles u otras responsabilidades u otras actividades que también son parte del papel de un esposo o de un padre de familia. Y dice el primero, dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas ¿cómo? Sabiamente. A ver, hombres, ¿cómo dice la palabra? Porque así también dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas ¿cómo? Sabiamente. Hasta que se escuchó la voz de los varones. Sabiamente. Entonces Dios nos dice ahí un rol del hombre o del esposo o del marido o del padre de familia, cómo debe de ser el primer rol, la primera responsabilidad, el primer papel que debe desempeñar el varón dentro del matrimonio, dentro de la familia. Varones, vivir sabiamente, vivir sabiamente. Entonces fíjense cómo nos pide el Señor que vivamos dentro del matrimonio sabiamente. ¿Qué es vivir sabiamente? Bueno, vivir sabiamente es vivir con sabiduría. Es vivir con sabiduría. ¿De dónde proviene la sabiduría? De nuestro Dios. Y dice la palabra: si alguno, y esto es para nosotros en este día, si alguno se siente falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará como abundantemente. No hay excusa para no cumplir estos roles, no hay excusa para el varón para no cumplir esta responsabilidad o este papel que debe de realizar el varón como esposo y como padre de familia, como cabeza o como líder del hogar. Debemos de vivir sabiamente. Y sabiamente es vivir con sabiduría. Si sentimos que nos falta sabiduría para vivir con nuestra esposa, debemos de acudir a Dios. A Él debemos de decirle: Señor, ayúdame a entender a mi esposa, ayúdame a entenderla, ayúdame a bendecirla, ayúdame, Señor, a tratarla bien, ayúdame, Dios, a vivir sabiamente, ayúdame a vivir como tú quieres con ella. Todo eso tenemos que hacer como varones. Esa es la voluntad del Padre y ese es el primer rol que debe de hacer un varón. Sabiamente dijimos que es vivir con sabiduría. Mire, vamos a Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, otra vez a los varones, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tenemos que amar a nuestra mujer. El vivir sabiamente es amar a nuestra mujer. El vivir sabiamente es tratarla como vaso frágil. El ser amable con ella, ser amable con la esposa, honrar a la esposa, escuchar a la esposa, pasar tiempo con ella, hacerle sentir valiosa e importante para uno. Sabemos que algunos de estos detalles nos están faltando y me incluyo en ellos. A veces nos falta algún detalle, fíjense bien. Lo voy a repetir para que cada quien autoanalice qué está faltando y se aplique en esa área. Amar sabiamente a nuestras esposas, o sea, amarlas y amarlas con todo nuestro corazón hasta la muerte, hasta el final. Así como dice el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, ¿qué? Por ella. Es decir, ¿hasta cuándo debemos de amar a nuestras esposas, maridos? Hasta la muerte. Hasta la muerte. No hay que 2 meses, 3 meses, 2 años, 5 años. Hasta la muerte. Por eso siempre aconsejamos a los jóvenes, antes de contraer matrimonio, piensen muy bien. Pidan la dirección de Dios para que se casen con la mujer idónea o con el varón idóneo, porque así lo estableció el Señor. Él quiere darnos una ayuda idónea. Él quiere, a las mujeres también quiere darles una ayuda idónea a través de un varón que tenga estas características, que cumpla estos roles,
que cumpla estos roles que Él ha establecido para el varón. ¿Para qué? Para que funcione correctamente el matrimonio. Para que funcione correctamente el matrimonio. Entonces, dice que debemos de amar a nuestras esposas, ser amables con ellas, honrarlas, escucharlas, respetarlas, pasar tiempo con ellas. Sé que a veces en los turnos de trabajo o lugares de trabajo algunos tienen que salir fuera, no lo permite, bueno, pero el tiempo que tú puedas estar con ella, está con ella. Hacerla sentir valiosa e importante para uno. Es algo bien importante que nosotros debemos de recordar y analizar, tratar de cumplir todas estas áreas para bendición de nuestro matrimonio. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? Ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué significa la palabra áspero? Rugoso, rasposo, rudo, tosco, desagradable al tacto, hiriente al tacto. Por ejemplo, una madera que no está pulida y a veces si usted la toca se le va a clavar una astilla en la mano. O sea, es algo rudo. O otro ejemplo, por ejemplo, hay alambres, el alambre galvanizado, que es un alambre liso, usted lo puede tocar. Pero ¿qué tal el alambre de púa? ¿Todos conocen el alambre de púa? Sí. Si lo toca, ¿qué le pasa? Le lastima, le corta. Bueno, dice la palabra de Dios que nosotros como varones, uno de los papeles del esposo dentro del matrimonio es no ser rudo con ella, no ser rudo con la esposa, que no seas áspero, que no la lastimes, que no la hieras, sino que seas amable, que la honres, que la ames, que la hagas sentir bien, que seamos detallistas, que seamos de esa manera. ¿Cuántos le han regalado un chocolate a su esposa el último mes por lo menos? Levante su mano. Más uno. ¿Cuántos le han regalado una flor a su esposa el último mes? Ni uno. ¿Se fijan? Esos detalles son importantes. Qué importante es que nosotros nos autoanalicemos y tratemos de corregir lo que estamos haciendo mal. ¿Para qué? Para bendición de nuestro matrimonio. ¿Cuántos han invitado a su esposa a cenar a algún lugar, a la fondita de Doña Chonita, de Doña Juanita, aunque sea, en el último mes? 2, 3, nadie más. Fíjense. ¿Qué tanto podemos gastar en una cenita con Doña Chonita, con Doña Juanita? Unos 100 pesos. Ahora, ¿cuántos han llevado a su esposa? Sería una carnita asada, unas quesacarnes, algo más sabroso. O a un restaurante, ¿cuántos han llevado a su esposa dentro del último mes? No porque ya estén casados se olviden de esos detalles. Dios nos está recordando que es importante que estos papeles, que tomemos el rol de esposo. No solamente es proveer, es uno de las actividades o papeles más importantes que lo vamos a ver enseguida. Pero estos detalles son importantes. Dice que seamos amables, que las tratemos como vaso frágil. ¿Cuántos de varones le han dado un beso a su esposa en esta semana? 2, 3, fíjese, ni siquiera un beso. ¿Cuánto le cuesta un beso? No, amados hermanos, lleguen a su esposa y paguen todo lo atrasado. Un beso siquiera. Fíjense qué importante es recordar eso. Son detalles que parecen insignificantes, pero que son muy importantes dentro del matrimonio, porque eso mantiene la llama encendida de la pasión, de la atracción y del amor entre pareja. Entonces, no se olviden. ¿Se acuerdan cuando eran novios? Sí invitaban a su novia a cenar, ¿verdad? Casi cada 8 días, a tomarse una nieve, o le llevaban una flor, o le llevaban un regalito, o le regalaban en su cumpleaños, algo le hacían, ¿verdad?
No se olviden de esos detalles. Dios dice que debemos de ser amables, tiernos, tener un carácter apacible con ellas, tratarlas como vaso frágil, que no seamos rudos con ellas, sino amables. Amén. Rol número 2. Debe ser cabeza o líder del hogar. Fíjate bien, varón, tú debes de ser la cabeza o el líder del hogar. No, esto no lo dijo una persona, lo dijo Dios, lo estableció Dios. Y si lo estableció Dios es que es bueno, porque Él dice la Biblia que todo lo que Él creó en el último día, dice que vio que todo lo que Él había creado había sido ¿qué? Bueno, en gran manera, dice. Entonces, si Dios está estableciendo estos roles para el varón y para la mujer, es porque es bueno. Y el hombre debe ser cabeza o líder del hogar. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quién dice que el hombre o el varón debe ser la cabeza del hogar? Dios. Entonces, por eso, mujeres, ustedes también deben de respetar la autoridad que Dios le ha dado a su esposo. Y eso les va a tocar en el siguiente mensaje, que es el rol de la mujer. Pero hoy estamos hablando directamente a los varones. Y dice la palabra que tenemos que amar a nuestra mujer así como Cristo. Dios lo ha establecido como varón, como cabeza, como líder del hogar, pero no para que se enseñoree de su esposa o de su hogar, sino para que viva como sabiamente. Así lo estableció el Señor. Y el marido como cabeza debe de proteger. ¿Qué hace la cabeza? ¿Qué hace nuestra cabeza? ¿Dónde está nuestra cabeza? ¿Arriba, en medio o abajo? Arriba. ¿Por qué crees que la puso Dios arriba? Para que tú estés vigilando, para que tú estés observando, que no haya peligro, que no venga peligro a tu casa. Si tú ves que viene algún hombre, una persona con mala intención, tú tienes que proteger tu familia, tienes que proteger tu esposa, tienes que proteger tu matrimonio. Si tú vienes que algo malo se está acercando a tu matrimonio, tú tienes que protegerlo. La cabeza está para proteger, para vigilar, para proveer, para cuidar. Para eso Dios la puso arriba. Entonces tú estás arriba no para pisotear a tu mujer, no para enseñorearte de tu mujer, no para hacerla menos. Estás arriba para protegerla, para ayudarla, para darle la mano, para levantarla, para honrarla, para tratarla bien como vaso frágil, para que tú estés atento a sus necesidades, para que tú estés vigilando si tiene una necesidad, si está enferma, atenderla, si le falta algo, dárselo, si tiene alguna necesidad, ayudar a suplir esa necesidad. Por eso Dios estableció al varón como cabeza, no para enseñorearse en el matrimonio, sino para cuidar, para vigilar, para proteger y estar atento a las necesidades de su esposa. Entonces, por eso Dios estableció estos roles. El esposo como cabeza o líder del hogar debe tomar en cuenta, fíjate muy bien, varón, debe tomar en cuenta o en consideración la opinión de su esposa. De esa manera van a caminar de acuerdo. Y cuando dos personas de acuerdo hay bendición. La misma palabra nos da un consejo. Mire, vamos al libro de Amós capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Ustedes creen que dos personas que no están de acuerdo puedan estar juntas o andar juntas? No. ¿Por qué? Porque es necesario el acuerdo. El varón es importante que tome en cuenta a su mujer para tomar acuerdos, para tomar decisiones, y de esa manera los dos caminen juntos. Porque dice la Biblia, ¿será posible que caminen dos si no están de acuerdo? Pues no. Por eso, varón, Dios te ha puesto como cabeza del hogar
para que honres a tu esposa, para que la trates bien, para que la trates como vaso frágil, para que no seas rudo con ella, para que la ames, para que la cuides y para que tú estés al pendiente de sus necesidades y para que te pongas de acuerdo con ella. Porque en el acuerdo hay poder. Dilo conmigo, en el acuerdo hay poder. ¿Qué pasa cuando dos personas no están de acuerdo? Hay división. De igual manera, cuando en el matrimonio no hay un acuerdo, empieza a haber división. Y la división, ¿quién la provoca? El maligno. Acuérdate que el maligno, dice la escritura, que vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Y es una forma de destruir, dividiendo. Por eso es importante que tú tomes acuerdos con tu esposa, que la tomes en cuenta, que tomes en cuenta su opinión. No quiere decir que te dejes mangonear, perdón por la palabra, pero para que entendamos bien. No te dejes manipular por ella, pero sí tomar su opinión, y en base a su opinión y tu conocimiento y la sabiduría que Dios te ha dado, puedas tomar la mejor decisión juntamente con ella. Y de esa manera van a caminar juntos y el matrimonio va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque van a estar ¿en qué? En armonía. Porque si no están de acuerdo, no pueden caminar en armonía. Si no están de acuerdo, uno va a querer ir para allá y otro va a querer ir para acá. Y empieza el problema. Por eso debe de haber acuerdo. Tú estás como cabeza del hogar para dirigirlo, para protegerlo, para cuidar tu matrimonio. No descuides tu matrimonio. Eres cabeza, eres líder, pero tienes que también aprender a ser cabeza y aprender a ser líder de tu casa, de tu matrimonio, de tu familia. Y para ser líder, tú tienes que aprender también a depender de Dios. Tú para ser líder tienes que buscar la dirección de Dios. Acuérdate que es como una cadena de mando. Dios está en el trono. Y dice la escritura que el varón se debe de sujetar a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el varón, al sujetarse a la dirección del Señor Jesucristo, a Dios a través del Señor Jesucristo, Dios promete que la mujer también se sujetará. Pero si un hombre no se sujeta a Dios, va a ser muy difícil que dirija bien su matrimonio. ¿Por qué? Porque lo va a querer dirigir conforme a sus pensamientos, conforme a los deseos de su carne, conforme a los deseos de que él siente, pero no conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo será mejor dirigir nuestro matrimonio, varones? ¿Conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros deseos de la carne o conforme a la voluntad de Dios? Conforme a la voluntad de Dios. Porque los deseos de la carne ya sabemos cuáles son. Muerte. Pero dice la Biblia que son ¿qué? Adulterio, fornicación, borracheras, pleitos, celos. ¿Qué más? Envidias, contiendas. Todas esas cosas suceden si tú no buscas la dirección de Dios. Si tú como varón no te sujetas a Dios, todo eso va a tener fuerza en ti. Pero si tú te sujetas a Dios, el Todopoderoso te va a fortalecer a través de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a guiar. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Paz, amor, gozo, benignidad, fe, templanza o dominio propio. Si tú te sujetas a Dios, Dios va a bendecir tu vida y te va a dar la fortaleza espiritual a través del Espíritu Santo para que tú estés lleno de su amor. Y dice la palabra que el amor borra multitud de ¿qué? De defectos. A lo mejor quizás con el paso del tiempo ya no vas a ver tan bonita tu esposa, pero si ese amor de Dios está en tu corazón, tú la vas a seguir viendo ¿qué? Hermosa. Porque dice la Biblia que el amor borra multitud de defectos y borra multitud de faltas. Y Dios es ¿qué? Amor. Por eso es que necesitamos de Dios en nuestro corazón todos los días, varones. En lugar de irte con el amigo a parrandear, en lugar de que el amigo te diga, ven, pues en ese problema que traes ahí, con una cubita se te quita, o con un cigarrito, no.
vamos, una canita al aire. No, tú tienes que buscar la presencia de Dios, porque en Dios está la sabiduría, en Dios está la santidad, en Dios está la fortaleza, y en Dios está toda bendición para tu vida y para tu matrimonio. Amén. Dale la gloria al Señor. El líder o cabeza del hogar debe ser el esposo, ya lo dijimos. Y el esposo debe de buscar siempre el beneficio de su esposa y de sus hijos antes que el beneficio propio, antes que sus propias necesidades. Es decir, debe de pensar en ellos antes de sí mismo. Debe de servirlos antes de satisfacer sus propias necesidades. Mira, vamos al libro de Mateo capítulo 20, verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, ¿qué dice? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será ¿qué? Vuestro siervo. Qué importante. Dios ha puesto al varón como cabeza, como líder del hogar. Pero dice la Escritura que en el mundo los gobernantes se enseñorean de las naciones. Pero entre vosotros, le está diciendo al marido, le está diciendo a los cónyuges, entre vosotros no será así. Aunque es para todos este mensaje, pero lo vamos a enfocar a los cónyuges. Le está diciendo, entre nosotros no será así. El que quiera ser el primero debe ser ¿qué? Servidor. Entonces el hombre, el varón, el esposo debe de ser servidor ¿de qué? De su esposa, y debe ser servidor de sus hijos. ¿Cómo? Proveyendo y cubriendo, supliendo sus necesidades, amando a su esposa, honrando a su esposa, respetando a su esposa, tratándola como vaso frágil, no siendo rudo con ella, amando a sus hijos, amando a su familia, supliendo sus necesidades, no siendo rudo con los hijos y tratándolos con amor. Porque dice la Biblia que Dios, a través de su Espíritu Santo, llenó nuestros corazones de su amor. Entonces, si Dios ha llenado nuestros corazones con su amor nos va a ayudar a vivir sabiamente con nuestras mujeres, a vivir sabiamente con nuestra esposa. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos en esta tarde, que los maridos debemos de ser cabeza del hogar, pero debemos de ser primeramente ¿qué? Servidores. En otras palabras, si tú tratas bien a tu esposa, ella te va a tratar bien, porque lo que se siembra se cosecha. Si tú la tratas como una reina, ella te va a tratar como un rey. Si tú la tratas como una princesa, bueno, te va a tratar como un príncipe. Si tú la tratas como una plebeya, ella te va a tratar como un plebeyo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú trates bien a tu esposa para que ella también te trate bien, y haya ese acuerdo, y el matrimonio camine en armonía y sea bendecido, y seas bendición para tus hijos y tu descendencia, y no solamente, sino seas de bendición para otras familias que van a estar viendo tu testimonio, cómo vives, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo atiendes a tu familia, cómo suples, cuándo la invitas a cenar de vez en cuando, cuándo le llevas una florecita, cuándo le llevas un chocolate, cuándo le das un beso cuando te vas a trabajar. ¿Cuántos le dan un beso a su esposa cuando se van a trabajar? 3 nada más, 4. Fíjense nada más. ¿Y los demás? Tenemos que retomar el papel que Dios estableció para nosotros como varones. Como varones. Y ustedes, mujeres, ayuden al varón. A veces por las actividades se le olvidará, pero pues dígale, a lo mejor no es un mal consejo, pero puede ser una ayuda. Mira, si no me das mi besito, no hay lonchecito. Y verá que sí se acuerda. Verá que sí se acuerda. Entonces, es importante que también usted ayude al varón a que retome su papel de cabeza del hogar, de líder del hogar, como Dios lo ha establecido. Número 3, debe ser proveedor.
La palabra poderoso pues es el que provee, es el que lleva, es el que da. El esposo debe ser el principal proveedor para su familia, para su hogar. Sabemos que en estos tiempos generalmente muchas parejas los dos trabajan, pero en sí, en un principio Dios estableció que el varón tenía que ser el proveedor. ¿Por qué lo estableció así? Porque Dios veía que era bueno. Que ahora por las circunstancias el mismo ser humano está cambiando las cosas es otra cosa. Pero yo he escuchado personas que he platicado con ellas y en su familia son 13. ¿Cómo es que su papá y su mamá lograron sacar a los 3 adelante? Y ahora solamente 1 o 2 hijos tienen. ¿Por qué? Porque no, a veces no lo estamos haciendo conforme Dios lo estableció. Hoy, en vez de seguir los lineamientos de Dios, en vez de seguir lo que Dios estableció, nos dejamos llevar por nuestros pensamientos. Queremos mejores cosas, queremos más cosas, queremos más cosas y más cosas, y el materialismo nos está envolviendo. Ahorita, por darle a su hijo el celular, la tablet y todo lo que él quiere, tienen que esforzarse los dos, y a veces ni aún así les ajusta el dinero. Porque aquellos hijos les exigen más. Quieren tenis de marca, ropa de marca, no quieren hacer nada, no quieren ayudar a sus padres. Yo creo que por esa razón no les alcanza. Pero antes los hijos eran enseñados, eran instruidos a ayudar en su casa, a barrer, a trapear, a hacer mandados. Y ahora no lo quieren hacer. Ahora se sienten merecedores de todo y le exigen a los padres. Por eso también Dios nos da una enseñanza para los padres, que veremos en otra ocasión. Pero hoy retomamos el tema del varón. El varón tiene que retomar su función, ser un buen proveedor. Y para ser un buen proveedor tiene que ser un buen ¿qué? Administrador. Porque si tú le vas a dar a tus hijos todo lo que te pidan, todo lo que se les antoje, todo lo que se les ocurra, no te va a alcanzar el dinero. Pero si tú enseñas a tus hijos a ser ordenados, a ser disciplinados, a explicarles y entenderles que deben de vivir con orden, es decir, no derrochando el dinero, sino administrándolo, utilizando en lo que es necesario, en lo que es correcto, el dinero les va a rendir más. Porque es el principio que Dios ha establecido. El hombre debe ser el proveedor, el principal proveedor de la familia, el principal proveedor del matrimonio. Ese es el rol del esposo. Y es un gozo, no es una carga el ser proveedor, es un gozo y un privilegio poder proveerle de lo necesario a tu familia. Dios nos da el ejemplo. Dios dice en su Biblia que le pidamos poquito. No, dice, pídeme ¿qué? Las naciones y te las daré. Pídeme, dice la palabra. Si no tienes es porque no has pedido, dice la Escritura en el libro de Santiago. Y si has pedido y no tienes es porque has pedido mal. ¿Porque has pedido para qué? Para tus deleites. Dios no nos provee para los deleites. Dios nos provee para las cosas necesarias en la familia, para las cosas necesarias en tu matrimonio. Te aseguro que si tú le dices a Dios en tu oración, porque ese es otro punto del varón. El varón tiene que ser líder de oración. El varón tiene que ser líder en leer la palabra. El varón tiene que ser el sacerdote de su casa. Tienes que poner el ejemplo a tus hijos en orar, en leer, en buscar a Dios cada día. Porque eso te va a hacer líder. Tienes que ser el primero, estar orando por tu familia. Dice que tenemos que ser servidores. Tú vas a servir a tu familia si doblas rodilla y pides por tu esposa. Tú vas a servir a tu familia si doblas tu rodilla y pides por tus hijos. Tú vas a bendecir a tu familia si doblas tu rodilla y pides para que Dios supla las necesidades de tu casa. O si está enfermo uno de tus hijos, tú vas a ser ese líder doblando rodilla, clamando a Dios para que tu hijo sane y sea restaurado. O si tu esposa está enferma, tu esposa sea sanada y sea restaurada. Por eso dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Él te va a responder. Pero si tú nunca oras, si tú nunca clamas, si tú nunca doblas rodilla, ¿cómo va Dios a escucharte? Es ahí donde el líder debe ser el varón. El varón debe ir adelante, orando, ayunando,
leyendo la palabra, clamando a Dios, buscando a Dios todos los días. Y eso te va a dar la fortaleza para ser líder conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que dice el libro de Timoteo, capítulo 5, verso 6. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. El verso 6 lo reservo para el siguiente tema, para las mujeres. El verso 7 y 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Fíjense bien, es un mandato de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado ¿qué? La fe, y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Fíjate, ¿por qué Dios hace esa comparación? Porque sabemos que tristemente hay hombres que no conocen a Dios en su palabra, no tienen a Cristo en su corazón y son arrastrados por las pasiones de la carne. Y muchos varones, sabemos que allá afuera, con todo respeto lo digo, pero es la verdad, muchos varones allá afuera, en vez de ir a su familia y salir con su familia, prefieren irse con sus amigos a la parranda, a los bares, a esto, al otro. Y muchas veces se gastan el dinero en la tomadera, en la borrachera, y ya a su familia la limitan. ¿Y qué es lo que pasa? No proveen para los de su casa. Y son peores que, dice la Escritura, si llega a suceder en un cristiano, son peores que ¿qué? Que un incrédulo. Haz de cuenta como aquel chip que te platiqué en una ocasión, de Juanito, que era un niño que le pedía zapatos a su padre. Y su padre era un borracho, era un hombre que le gustaba tomar. Y ese niño le decía, papá, cómprame por favor unos zapatitos. Y el papá prometía. Y a la hora que salía de su trabajo, la raya se iba con los amigos, lo convencían los amigos y se iba a tomar. Y así pasó muchas semanas y el niño siempre le decía, papá, mira mis pies, ¿cómo están? Cómprame unos zapatitos. Y prometía. Y por fin un día se acordó que le iba a comprar zapatos a su niño. Pero ese día el niño salió a buscarlo, ya era muy tarde. Él compró los zapatos, pero lo que le sobraba de su dinero lo gastó en la taberna, en el alcohol, con los amigos de trabajo. Y llegó tarde, el niño salió a buscarlo y una tormenta, dice ahí en esa anécdota, en ese cuento, que el niño salió a buscar a su padre con la esperanza de que le hubiera comprado los zapatitos. Pero tristemente el niño le dio una neumonía y murió de frío en la calle cuando estaba lloviendo. Y cuando el padre llega a su casa se entera que aquel niño había muerto por haberlo ido a buscar en medio de ese clima lluvioso y frío. Y sí le llevó los zapatitos, pero ya era demasiado tarde. Entonces esto nos aconseja que no sea demasiado tarde que llevemos lo necesario en nuestra casa. Que no sea demasiado tarde que en vez de gastar el dinero en otras cosas que no son indispensables, invitemos a nuestra esposa una buena cena, cuando menos de vez en cuando. Que no sea demasiado tarde que en vez de gastar el dinero en otras cosas, le compre los libros, el uniforme, lo que está necesitando tu hijo, tu hija. Que no sea demasiado tarde que en vez de gastar el dinero, invertir el dinero en la parranda, en el cigarro, en otras cosas, compres aquel artículo que se está necesitando en tu casa: lavadora, plancha, estufa, gas, lo que estés necesitando. Y muchas veces muchos varones descuidan esas cosas y gastan su dinero con los amigos, con la parranda, y no les pesa. Ellos disparan, ellos pagan. Yo invito el segundo cartón de cerveza, yo invito el six, yo invito esto, yo invito el otro, y tráiganse el mariachi y se gastan el dinero de esta manera. Que no sea demasiado tarde, varones que me escuchan, y con todo respeto lo digo a todos aquellos que no conocen a Cristo: acérquense a Cristo, que Él va a cambiar sus vidas para que sean bendecidos en su matrimonio y en sus familias. Y muchos de esos varones dicen que toman porque tienen problemas con su esposa, porque tienen problemas con sus hijos. Y el problema es que ellos no conocen de Dios. Y la solución no es el vino, no es el alcohol, no es la parranda, no es el tabaco, no es la droga.
La solución es recibir a Cristo en tu corazón, para que Cristo te acerque a la presencia de Dios. Porque dice su palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios te va a dar la fortaleza cuando tú aceptes a Cristo en tu corazón, a través de su Espíritu Santo, para vencer esas necesidades que no son para beneficio tuyo. La necesidad del alcohol, la necesidad del tabaco, esos vicios. Él te va a ayudar y tu vida va a cambiar, te lo aseguro. Pero necesitas buscar de Dios, y Dios te va a ayudar a ser ese esposo que Dios quiere que tú seas para tu esposa. Y el hombre debe ser protector, dijimos, debe de cuidar a su esposa, debe de proteger a su esposa. Es el número 4, el rol número 4, debe ser protector, debe de proteger a su esposa, debe de cuidarla, debe proteger a sus hijos, debe proteger a su familia, debe proteger a tu esposa de la atención emocional, ayudándola a la educación, a la disciplina de los hijos. Si un esposo se desentiende de su hogar, de la educación, de la corrección, de la disciplina de sus hijos, y le deja toda la carga a su mujer, pues la va a agobiar. Porque no olvidemos que la palabra de Dios dice que la mujer está diseñada como un vaso frágil. Y no quiere decir que sea débil, sino que es delicada, debe ser tratada de mejor manera, con sensibilidad, con amor, con cuidado. Porque ella está diseñada también para recibir ese amor que Dios ha derramado en nuestro corazón. Por esa razón, debemos de ayudar a la esposa. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, verso 28. Así también los maridos deben de ¿qué? De amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo cuidó a la iglesia, Cristo dio su vida por la iglesia. De igual manera, tú como varón, tú como esposo, yo como esposo, como varón, tenemos que amar a nuestras esposas, tenemos que cuidarlas y entregarnos por ella, a esforzarnos para que ellas estén lo mejor posible. ¿Y esto hasta qué? Hasta la muerte. Y nos pone como ejemplo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo amó tanto a la iglesia que no dudó en dar su vida por todos. No dudó a su vida. Él entregó su cuerpo, su sangre, su vida por la salvación de todos, por la salvación de todos. Por eso su palabra dice que Él, siendo hijo, se entregó a sí mismo por la salvación de todos. La palabra de Dios dice que Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y por eso el Señor Jesucristo dice después: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Él pagó el precio de tu salvación, Él pagó el precio de nuestra salvación, Él pagó el precio para que tú vivas una vida feliz con tu pareja, con tu matrimonio, varón. Que tú la honres, que tú la respetes, que tú la cuides, que tú tomes en cuenta su opinión para que caminen de acuerdo, y de esa manera la bendición de Dios esté sobre tu vida, sobre tu matrimonio y sobre tu familia. Porque Dios quiere lo mejor. Su palabra dice: yo tengo pensamientos de bien y no de mal para todos ustedes. Y Dios tiene pensamientos de bien para el matrimonio. Por eso Él formó al matrimonio y lo bendijo desde el principio. Lamentablemente, repito, nos damos cuenta que hay muchos varones que no conocen a Cristo, que no conocen de la palabra, y por eso tratan mal a sus esposas, por eso se desentienden de su matrimonio, por eso buscan en otros lugares lo que Dios les ha dado en su casa. Y Dios no quiere eso. Pero tú y yo, como hijos de Dios, como varones de Dios, debemos de ser responsables y tomar nuestro papel, el papel que Dios nos ha encomendado como varones, como padres, como esposos, para que nuestra vida y la vida de nuestra familia sea bendecida y tú puedas disfrutar de ese matrimonio feliz como Dios lo estableció en un principio. Dios quiere que vivamos bien, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal
para cada uno de nosotros. Amén. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Señor, por cada varón que ha venido en esta tarde. Te ruego, Dios, que tú le des la fortaleza, que tú les des la sabiduría, Señor, para tratar a su esposa conforme a tu palabra, para que vivan sabiamente con ella, Señor, para que no sigan siendo rudos, que no sigan siendo toscos con ella, que no sigan siendo ásperos, Señor, sino que la traten con amor, que la traten como vaso frágil. Amado Dios, que pongas en su corazón el deseo de honrarla, invitándole un día a una cena, regalándole un ramo de flores, regalándole un chocolate, regalándole un detalle, Señor, que va a hacer que ese amor siga siendo florecido en sus corazones. Padre, te pido por cada varón, que sea tu Espíritu Santo quitando todo aquello, Señor, que esté estorbando el fluir de tu amor en sus corazones. Llena ese amor de nuevo, llena ese corazón de tu amor nuevamente, Señor. Llénalo, Señor, llénalo en el nombre de Jesús. Bendigo en tu nombre cada matrimonio, bendigo en tu nombre cada pareja, bendigo en tu nombre cada familia, en el nombre precioso de Jesús. A cada matrimonio que está en esta iglesia, a cada varón que está en esta iglesia, Señor, los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pido por aquellos varones que aún no te conocen, te pido por aquellos varones que aún no te han aceptado como su Señor y Salvador, que tu Espíritu Santo les redarguya, que tu Espíritu Santo les revele, que tu Espíritu Santo ponga ese deseo en sus corazones de buscarte, de leer tu palabra y puedan encontrarte en el nombre de Jesús, y que sus vidas sean cambiadas y sus vidas sean transformadas, así como has cambiado la vida de muchos de los que hemos creído y hemos confiado en ti y hemos confiado en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada matrimonio y lo bendecimos en tu nombre y declaramos bendición sobre cada familia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Gracias, Jesús.